Oramos a un Dios poderoso. Amén. Amén, sí, Señor. Y no oramos en cualquier nombre. Oramos en el nombre de Jesús. La palabra dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Oramos en el nombre en el cual hay vida, hay salvación, hay poder. Así que, hermano José, vamos a estar orando continuamente por su salud. Y obviamente para que en su familia también haya paz y tranquilidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ven? Y que, como dice su palabra, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Bueno, mis hermanos, yo les voy a pedir que puedan tomar su Biblia. Tal vez les voy a pedir algo que tal vez se ve contradecido por lo que estábamos orando, pero que nuestros corazones haya gozo, hermanos amados. Amén. Hay esperanza. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino para abrirnos un camino nuevo y vivo. Y Él dijo que Él iba a preparar moradas para nosotros en los cielos. Hay una esperanza, hermanos amados. No estamos aquí en vano. Así que, bueno, vamos rápidamente a la palabra. Allí en el libro de Esdras, capítulo 1. El libro de Esdras. ¿Quién ha oído hablar, escuchar de Esdras? Cuando lo hayan encontrado, pueden decir un fuerte amén. Amén. Esdras, capítulo 1. Sí, Esdras. Esdras, capítulo 1, versos 2 y 3. Vamos a ir a un acontecimiento muy importante para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel en ese entonces. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús estamos en su presencia. Señor, que tus oídos, que tus ojos estén atentos a esta casa de oración, Señor. Padre, que no sea yo, sino seas tú hablando a tu pueblo. Y que tu palabra pueda, Señor, penetrar en nuestros corazones y que podamos atesorarla, practicarla y que haya fruto abundante por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Estamos acá, hermanos amados? Amén. Amén. Para que más o menos vayan entendiendo el contexto de lo que acabamos de leer, el rey Ciro de Persia había mandado a los judíos que estaban en cautiverio a reconstruir nuevamente la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y para que más o menos vayan entendiendo, más o menos en una línea de tiempo, ya no está la pizarra, pero no importa. En el año 605 a.C., ustedes saben que antes de Cristo los años van de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Sí.
Por lo tanto, si yo digo el 605 y digo el 500, por ejemplo, el 605 es el más alejado. ¿Ya? En el año 605 el rey Nabucodonosor subió al trono de Babilonia. Ese mismo año Nabucodonosor arrasó con Palestina y sitió Jerusalén. Por lo tanto, el Estado judío se convirtió en un estado vasallo, un estado que daba tributo a Nabucodonosor. Nabucodonosor, para demostrar su poderío, tomó a los hombres más sabios de Judá y a las mujeres más hermosas y se las llevó a Babilonia. En ese grupo estaba Daniel, estaba Sadrach, ¿se acuerdan de ellos? Estaba Mesach, Abednego, etc. 19 años más tarde, en el año 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén. Porque el rey Joacim había hecho una revuelta, se había tratado de librar de ese tributo que le daba Babilonia, y Jerusalén fue destruida por completo. Al igualmente que el templo de Salomón también fue destruido por completo. Podemos leer, y todos conocen mucho, el Salmo 137. ¿Se acuerdan del Salmo 137? Cuando los judíos decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Se acuerdan de ese salmo? Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Cómo cantaremos canción a Jehová en tierra extraña? ¿Se acuerdan de ese salmo? Los judíos estaban viviendo un cautiverio y ellos tendrían que esperar hasta el año 539. Imagínense, del año 605 al 539 tuvieron que esperar todo ese tiempo para que el rey Ciro conquistara Babilonia, la derrotara y con el permiso del propio rey Ciro les dijera a los cautivos: pueden regresar a su casa. ¿Se entiende el contexto? Eso fue lo que leímos en Esdras. Entonces, Zorobabel iba a guiar el primer grupo de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Por eso, a raíz de este relato, vamos a hablar en esta ocasión de un proceso fundamental en la vida del cristiano, en el cual este relato nos va a ayudar a comprenderlo. Lo vamos a comentar, lo vamos a analizar y vamos a hacer una aplicación práctica acerca de lo que esto nos enseña para nuestra vida. ¿Están listos? Bien. Número 1. Vayamos a la escritura en Ageo capítulo 1, verso 4. ¿Conocen el profeta Ageo? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Yo quiero que usted vaya imaginando en su mente lo que está pasando acá. Babilonia destruye Jerusalén, se lleva a los cautivos, pasan casi 70 años, Babilonia es conquistada, el rey Ciro sube al trono y permite a los judíos regresar a Jerusalén. Y no solamente les permite regresar, sino que también les da los medios para reconstruir el pueblo. Ahora los judíos llegan a una ciudad totalmente destruida. ¿Ya? Pero con los recursos para poder construir el templo. En Ageo 1:4 dice, Dios está hablando al pueblo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En el año 538 a.C., el pueblo judío por fin regresaba a su tierra amada, que tanto extrañaban. El rey Ciro había decretado que los cautivos que quisieran irse en la primera tanda fuesen, y además les había dado recursos para que reconstruyeran el templo de Dios. ¿Qué mejor noticia para un pueblo que quería volver a su tierra, que quería volver a sus costumbres?
que quería nuevamente tener una libertad para adorar a su Dios. Había esperanza. Había, hermanos, la expectativa de un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces en la vida a veces nosotros queremos un nuevo comienzo? ¿Se ha fijado que en los años nuevos siempre todos dicen, ahora voy a empezar de nuevo? ¿Se ha fijado, no? Se compran ropa de un color amarillo, ¿o no? Y empiezan a tratar de hacer todo mejor. Lo que no hice en el 2024 lo voy a hacer en el 2025. Jerusalén, el pueblo judío, estaba comenzando algo nuevo. Habían pasado casi 70 años en el cautiverio y ahora era la oportunidad de hacer las cosas bien. Recuerden que el pueblo judío se había ido al cautiverio por causa de su pecado. Jerusalén había sido destruida por causa de su pecado. El templo había sido destruido por causa de su pecado. Y habían regresado a una tierra destruida, pero era una nueva oportunidad para ellos. Había alegría, había expectativa de por fin hacer las cosas bien y recuperar todo lo que habían perdido. Pero ¿saben, hermanos? Israel seguía siendo un pueblo débil, espiritualmente débil, porque habían pasado demasiado tiempo en una tierra que era idólatra, en una tierra en la cual muchos se habían mezclado con la cultura pagana. Recuerden que Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, ¿cuál fue una de las características que tuvo Daniel con sus amigos? Entre tal vez cientos o tal vez miles de jóvenes que se llevaron, que fueron los únicos que no se contaminaron con la cultura pagana. ¿Se acuerdan que el versículo dice que Daniel y sus amigos no se contaminaron con la comida del rey? Imagínense, 4 entre miles. Entonces, el pueblo que regresaba venía espiritualmente débil, porque venía de una cultura en la cual ellos se habían mezclado. Y a pesar de todo el deseo, la buena intención de que ellos tenían de volver, gran parte del pueblo había perdido la capacidad de adorar a Dios y de tener comunión con Él. Incluso en el Salmo 37 podemos leer que muchos se habían colgado hasta sus arpas en los sauces. O sea, ya habían dejado de consagrarse para Dios. ¿Se entiende esa idea? Venía un pueblo débil a reconstruir algo totalmente valioso. Venían con esperanza, venían con ganas, pero espiritualmente no venían bien. A pesar de que en un principio todo el pueblo se abocó a construir el templo, cayeron nuevamente en una mala conducta. Y dicen los escritos que en el año 530, o sea, 8 años después de haber vuelto, la edificación cesó. O sea, comenzaron nuevamente a tener una conducta que ignoraba lo que Dios les estaba diciendo. ¿Le ha pasado, hermanos, que a veces llegamos a un extremo en que le decimos, Señor, Señor, ya, ahora sí te obedezco. Señor, si tú me sacas de esta situación, te obedezco. Señor, si tú haces esto, ahora sí me comprometo contigo. Señor, si tú permites que yo entre en este trabajo, sí, ahora sí, te sirvo. Y el Señor lo hace y nos olvidamos. ¿Ha conocido a gente así? No lo digan. El pueblo de Israel fue igual. Llegó, comenzó con una intención tremenda. Vamos todos a construir. Pasaron 8 años y se olvidaron. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía sus prioridades claras. No tenían a Dios verdaderamente en sus corazones.
les preocupaba más la construcción de sus casas que terminar la obra de Dios. Desde el año 530 en adelante, dedicaron 10 años para perseguir sus sueños, para perseguir sus metas, sus asuntos personales, pero ni con todo eso, hermanos, sus corazones se saciaron. Nunca que estaban satisfechos. Por eso Dios les dice también en Ageo: siembran mucho y cosechan poco. Comen y siguen teniendo hambre. Beben y siguen teniendo sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Piensen bien cómo se están comportando, les decía el Señor. Hay algo que ustedes han olvidado. Hay algo que ustedes, a pesar de todo lo que tuvieron que pasar, nuevamente lo han olvidado. ¿Están aquí, no es cierto? Amén. Si yo, hermano, dijera ahora que levanten la mano, yo sabía que me iba a acordar de la canción. Todos los que tienen a Dios en primer lugar en sus vidas, no lo levanten. Que levanten la mano todos los que tienen a Dios en primer lugar en sus corazones. Piénselo 5 segundos. ¿La levantaría? ¿La levantaría? Y me incluyo, porque Dios, a los que cuando tenemos que estar acá, primero, como dice un hermano por ahí, primero nos da a nosotros. Y ahí está. Y no, Señor, a nosotros nos trata primero. Me incluyo en esta pregunta. ¿Levantaría yo la mano si ustedes me preguntaran, hermano Michael, ¿usted tiene a Dios en primer lugar en su corazón? Porque, hermanos, tener a Dios en primer lugar es un proceso constante que debemos vivir día a día. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, y escuche bien, determinamos que Él es más importante que cualquier otra persona. ¿Ha visto a veces en iglesia, no en esta, que mientras se da la palabra muchos están chateando? Chateando, no, whatsappeando ahora, perdón. ¿Se ha fijado, no? Ahí, con el celular. Cuando determinamos que Dios está en nuestro primer lugar en el corazón, determinamos que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje. Pero ahí venimos, hermanos, que están así. ¿O no? Y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito. ¿A cuánto les gusta obedecer a Dios? ¿O cuánto obedecen a Dios a la primera? Qué difícil. Yo a veces a mis hijos les tengo que repetir hasta 3 veces. ¿Saben que a la cuarta ya doy el golpe? Nosotros muchas veces estamos igual. Dios nos dice, por favor, Michael, deja de hacer esto. Deja de ver esto. Deja de hablar esto. Deja de pensar esto otro. ¿Se entiende, no es cierto? Amén. Y en este primer punto, Dios quiere enseñarnos el día de hoy que la prioridad número 1 de todo hijo de Dios es tener una relación íntima y personal con Él. Ponerlo a Él en primer lugar. Y el pueblo de Israel lo había olvidado.
Como enseñaba hace tiempo el pastor Rodrigo de los discipulados, cuando Jesús estableció a los 12 discípulos, los estableció primero para que estuviesen con Él. ¿Se acuerdan o no? Para que estuviesen con Él. Y después, lo demás. Los estableció para que estuviesen con Él. Como enseñaba también nuestro hermano Juan, en la oración de Jesús, en Juan 17. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál era? Que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo su Hijo. ¿Cuál debe ser, hermano, nuestra prioridad como hijos de Dios? Conocerle. Amén. Tener una relación con Él. Y para los judíos el templo, algo tan importante, era el símbolo de esa relación. Y sin embargo, permanecía sin terminar. Mientras el pueblo más arduamente trabajaba para sí mismo, menos tenía porque ignoraba su vida espiritual. Hermanos, mientras más trabajemos para nosotros mismos y tengamos descuidada nuestra relación con Dios, vamos a ser como ese pueblo. Mientras más ganemos, se nos va a ir como agua entre las manos. Mientras más comamos, jamás vamos a estar saciados. Mientras más sacaremos para nosotros, jamás lo vamos a disfrutar. Porque estamos descuidando nuestra relación con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todo lo que tengas, sea poco o sea mucho, lo disfrutes con Él. Porque a pesar de que tengamos poco, cuando está Dios en medio, ahí hay gozo, hay alegría, hay esperanza. ¿De qué me sirve tener mucho si no tengo a Dios? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El templo, como decía, era un símbolo de la relación de Judá con Dios y permanecía sin terminar. Lo mismo, hermanos, nos ocurre a nosotros. Si colocamos a Dios en primer lugar, créame que Él va a suplir sus necesidades más profundas. Más profundas. Lo más oculto que usted tenga, lo que usted sabe, lo único que tal vez no se lo ha dicho a nadie y lo tiene ahí guardado, el Señor lo va a suplir. Pero tiene que ponerlo a Él en primer lugar. El pueblo de Israel había llegado en el año 538 y en el año 520 aún no tenían el templo construido. O sea, habían pasado 18 años y aún no hacían nada. De tanto que decían en el Salmo 37, si me olvidare de ti, Jerusalén, mi lengua se pegue en mi paladar, mi diestra pierda su destreza. Ay, Jerusalén, Señor, sácanos de aquí. ¿Ok? Los saco de aquí. Y se olvidaron tan luego. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Y yo quiero que vayamos al Salmo 127, por favor. Un salmo muy conocido, tal vez nada nuevo que no hayamos leído, pero un salmo tan profundo y que cobra tanto sentido cuando no tenemos a Dios en primer lugar. ¿Lo tienen, no es cierto? Versículo 1.
si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. No sirve de nada. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otra versión del versículo 2 dice: es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y otra versión dice: porque Dios los prospera aún mientras duermen. O sea, si ponemos a Dios en primer lugar, ¿nos va a desamparar Dios? Si ponemos a Dios en primer lugar, ¿vamos a tener necesidad de andar trabajando de sol a sol para poder mantenernos? No, hermanos amados, Dios prometió que Él iba a suplir todo lo que nos faltara. Amén. Sí, Señor. Que Él nos iba a proteger. Pero teníamos que estar bajo la sombra de sus alas. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a pasar momentos difíciles, porque es necesario que para el cristiano crezca. No hay, lamentablemente para nosotros, no hay otro medio que las pruebas, que las tormentas perfeccionadoras, también como lo enseñaba el pastor Rodrigo en sus discipulados. Esas tormentas que sacan lo mejor de nosotros, las sufrimos, pero que al final hay una luz de esperanza. Sí, Señor. Alguien por ahí hace muchos años me dijo: si te preocupas por las cosas de Dios, Él se va a preocupar por tus cosas. Yo estaba soltero, ni siquiera me pensaba casar. Era un hombre bienaventurado, feliz, dichoso el hombre. Si te preocupas por las cosas de Dios, Él se va a preocupar de tus cosas. Alguien me dijo. ¿Y cuánta razón tenía? Por algo la palabra dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En la aplicación real habla de las necesidades de vestido y comida y bebida. Esa es la aplicación real. Pero también nosotros podemos aplicarlas a las demás cosas. Dios no nos va a desamparar, hermanos. Salmos dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque el justo tiene a Dios de lado. Pero el que ignora a Dios, que Dios se apiade. Hermanos, Dios quiere que confiemos en Él, y solo podemos confiar en Él por medio de una relación íntima y por medio de su palabra. Si tú en la casa no oras, si tú en la casa no lees la palabra, no tienes una relación con Dios. Si tú esperas solamente los días domingos para orar y para leer la palabra, no tienes una relación con Dios. Por mucho que vengan los días domingos, la relación personal con Dios es todos los días. ¿Se imaginan que usted se casa y ve a su esposa o su esposo una vez a la semana? Y no se habla ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni en ningún medio. ¿Cómo sería esa relación? No habría relación. No habría. Hay uno les miro a las caras y dicen: podría ser así. Sobre todo los casados. Hermanos, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que Él sea el primero en tu vida. Y si tal vez te estás hoy
en día estás pasando por momentos difíciles o tal vez estás priorizando por otras cosas antes que Dios, es el tiempo de poder corregir el camino. Cuando se levante y vaya al trabajo, o a la universidad, o a la escuela, o a donde tenga que ir, hermanos, lo primero que debe hacer es tomar unos minutos para agradecerle a Dios por tu vida, por tu familia, por la esperanza que Él nos da, por su sacrificio. Tómate un tiempo para hablar con Él, para adorarle, para contarle tus cosas. Y cuando salgas en el camino, cuando vayas en el auto, en el colectivo, en la micro, caminando, habla con Él en tu mente. En mi casa estoy leyendo Nehemías. Y Nehemías, aun cuando hablaba con sus pares y hablaba acerca de reconstruir los muros, aún él hablando con los demás, él conversaba con Dios. Él nunca se desconectaba de Dios. Eso es tener una relación con Él. Pero además de tener una relación con Él, que esa relación también se note hacia los demás. Porque yo no saco nada con orar, no saco nada con leer la palabra, si trato a los demás como basura. O si trato a mi esposa como basura. ¿Se entiende, no es cierto? Debemos aplicar lo que la palabra nos dice. Debemos obedecer lo que Dios nos manda. Y así vamos a tener una relación sana con el Señor. No saco nada con saberme la Biblia al revés y al derecho si ni siquiera obedezco un versículo. ¿Están aquí, no es cierto? Hermanos, anímate en tu corazón. El Señor preparó un lugar para ti en este lugar. Y no solamente en este lugar, en su reino, en su mesa. Estudia la palabra en tu hogar. Tal vez si quieres aprender más, hay institutos bíblicos. Involúcrate en los servicios de la iglesia. Crece en su palabra. Predica no solamente con tu boca en el trabajo, sino que también predica con tus acciones. Hoy día en la clase con los jóvenes hablábamos en una parte de ejercitar la piedad. ¿Les puedo contar algo de la clase o no? Sin nombre. Sin nombres. Yo les preguntaba, ¿hay alguien que les caiga mal en el colegio? Yo dije, ténganlo en mente. ¿Qué pasaría si esa persona está en el colegio, viene y lo empuja? Tienen dos opciones. Opción 1, golpearlo. Opción número 2, dejarlo pasar y bendecirlo. ¿Qué opción creen que es? Ejercitarse en la piedad es bendecir y aún amar, orar por aquellos que nos hacen mal. Es difícil. Cuando uno hace ejercicio, después le duele el cuerpo. Cuando yo antes iba a jugar a la pelota, al otro día no me podía levantar. La Anita me tenía que tirar así. Porque estaba molido. Duele, hermanos, cuando una persona te trata mal y Dios te manda a amarlo. Y Dios te manda a orar por él. Y Dios te manda a bendecirlo. Pero ¿sabes? Solo una persona que tiene una relación estrecha e íntima con Dios lo puede hacer. Mientras tú no tengas una relación estrecha e íntima con Dios, no lo vas a poder hacer. Porque tu carne siempre será más fuerte que tu espíritu. Hace mucho tiempo conocí a unas personas que servían en la iglesia. Nosotras, por favor. Y estas personas tenían muchas actividades. Colegio, preuniversitario, conservatorio, servicio en la iglesia. Y sus papás les dijeron, saquen una actividad porque todas estas actividades no pueden hacer. ¿Sabes qué actividad sacaron?
el servicio en la iglesia. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Cuál es lo más importante entonces para tu vida? O sea, tienes lo de Dios al último y todo lo demás como primero. Dios quiere que tengamos su nombre grabado en nuestra vida, en nuestro corazón. Que cada día podamos dirigirnos a Él con confianza. Cuando el pueblo paró la construcción, ahora vamos a volver al relato. Cuando el pueblo paró la construcción en el año 530, yo les había dicho que ellos pasaron 10 años persiguiendo sus afanes. Pero en el año 520 Dios les advirtió por medio del profeta Ageo que no pusieran sus posesiones ni pusieran sus riquezas antes que Él. Entonces, ¿qué creen que pasó con el pueblo? Dijo, sí, perdónanos Señor, te hemos fallado. Y volvió y respondió al llamado del Señor con ánimo, con obediencia, y lograron terminar el templo en el año 516. O sea, volvieron en el 538 y terminaron el templo en el año 516. Los matemáticos, ¿cuántos años pasaron? 22 años. 22 años. Tal vez podrían haberlo terminado en la mitad, pero se demoraron el doble porque confundieron sus prioridades. Hermanos, poner a Dios en primer lugar es sacar a todos los ídolos que hay en nuestra vida. Y como nosotros sabemos, todos los ídolos, o algo se puede convertir en un ídolo cuando saca a Dios del primer lugar de nuestro corazón. ¿No es cierto? ¿Qué puede ser un ídolo? ¿Un pasatiempo? Yo tenía un amigo que le gustaba jugar a la pelota, pero todos los partidos eran los domingos. ¿Y qué cree que prefería? ¿Los partidos o la iglesia? Un ídolo. ¿Qué puede ser un ídolo? El celular, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro pasatiempo. Todo lo que saque a Dios del primer lugar de nuestro corazón es un ídolo. Y Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Una persona, hermanos, que tiene a Dios en primer lugar se nota. Es de testimonio en la iglesia, es de testimonio en su barrio, es de testimonio en su trabajo. No se pelea con los demás. En el tiempo de alabanza, canta alegremente. No importa la situación que esté pasando. Adora. A lo mejor puede estar destrozado por dentro, pero ahí está, confiando en el Señor. Una persona que tiene a Dios en primer lugar se nota a leguas, como decían los antiguos. Porque como siempre está con Dios, ese amor que Dios vierte sobre él se derrama y salpica a los demás. Y es de testimonio, y es de ayuda. Y siempre está sirviendo incansablemente. El templo, hermanos, para los judíos era el punto central y el corazón mismo de la nación. Sin el templo, los judíos no se consideraban restablecidos como nación. El día que ellos construyeron y terminaron el templo, marcó un antes y un después para la nación judía. Asimismo, para nosotros, y por favor pongan atención aquí, la oración, la lectura, el tener una relación con Dios nos da la identidad como cristianos e hijos de Dios. No hay cristiano que no ore. Si usted se dice ser cristiano y no ora, no es cristiano. Si usted dice ser cristiano y no lee la palabra, no es cristiano. Si usted dice que obedece a Jesús
y no lo obedece, no es cristiano. ¿Aló? ¿Se entiende, no es cierto? Suena duro, pero es la realidad. Los israelitas, hermanos, después de muchos años de cautiverio, habían aprendido una lección importante. Sabían que Dios no ofrece su protección y su ayuda a aquellos que se olvidan de Él, a aquellos que lo ignoran. En su momento de prosperidad lo habían ignorado, lo habían olvidado y habían caído bajo el dominio de Babilonia. Pero ahora, hermanos, ellos estaban en una ciudad destruida, en una ciudad vulnerable, eran pocos, eran débiles y además estaban rodeados de enemigos. Si había alguna vez necesidad de confiar en el poder de Dios, ese era su momento. Y hoy, hermanos amados, es el momento de volcar nuestro corazón a Dios con todo lo que tenemos. Para que Él llene tu vida, para que Él llene tu familia, para que sea de bendición y por sobre todo, como lo enseñaba nuestro hermano Juan, para que Él sea glorificado. ¿Cuántos quieren tener una relación especial con Dios? Yo quiero que pueda cerrar sus ojos. Yo creo que el mensaje fue claro. No una lectura que no hayamos conocido. Pero si hoy día tu prioridad no es Dios, tienes que meditar en tus caminos. Si hoy día tu prioridad son otras cosas, y a veces no son cosas malas, pero se transforman en malas cuando ocupan el lugar de Dios. Y Dios dice que fuera de Él no hay otro Dios. Cierra tus ojos un momento y oremos al Señor.